Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y estoy de vuelta para una lectura más en voz alta. Acabamos de terminar la obra Cuentos góticos completos de Sir Arthur Conan Doyle. Fue un libro muy disfrutable e hicimos una votación en el canal para ver qué libro les gustaría leer a continuación. El ganador es el que ven en el título, Muerte en la Vicaría de Agatha Christie. Para los nuevos en el canal, ya hemos leído otras obras de esta autora, por ejemplo, un libro de relatos llamado Poirot Investiga, El misterioso caso de Styles y Muerte en el Nilo, ese no tiene mucho. Así que los invito a revisar las diferentes listas de reproducción. También encontrarán mucha literatura de misterio y de detectives, aparte de otras temáticas. Bienvenidos al canal para los nuevos, no olviden suscribirse y dejar su like. Si me escuchan algo diferente es porque estoy probando un nuevo setup de sonido y grabación, así que pónganme en los comentarios qué les parece. Ya saben que en los libros de Agatha Christie siempre hay muchos personajes y nos hace una enumeración de ellos al principio de la obra. Yo leeré la guía del lector, es decir, leeré la lista de personajes, pero también se las dejaré en la descripción al menos de los primeros 5 o 6 capítulos para que puedan ir y revisarlo. Sin nada más que agregar, pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Muerte en la Vicaría. Guía del lector. En un orden alfabético convencional, relacionamos a continuación los principales personajes que intervienen en esta obra. Archer, vieja mujer dedicada a hacer faenas de limpieza en distintas casas de pueblo. Archer, cazador furtivo, varias veces condenado, hijo de la anterior. Leonard Clement, vicario en el pueblo de St. Mary Mead, protagonista de esta novela. Griselda Clement, esposa del vicario, hermosa mujer, mucho más joven que su marido. Gladys Cram, secretaria del arqueólogo Stone. Dennis, joven sobrino de los Clement. Amanda Hartnell, mujer simpática y alegre, acostumbrada a visita de Griselda. Haydock, inteligente médico de St. Mary Mead. Hawkes, coadjutor del vicario citado. Mary Hill, torpe sirviente de los Clement. Hurst, agente de policía del repetido pueblo. Estelle Lestrange, agradable mujer que se supone viuda de un misionero. Manning, chofer de la familia Prothero. Jane Marple, vieja solterona, mujer sagaz, entrometida y dinámica que juega un papel muy importante en la novela. Melchett, coronel, jefe de policía del condado. Martha Price Ridley, una viuda avecinada en St. Mary Mead y fisgona en demasía. Anne Prothero, hermosa y joven mujer, segunda esposa del coronel Prothero. Lettice Prothero, una linda muchacha educada a la moderna, hija del citado coronel y de la primera esposa de éste. Lucius Prothero, coronel, magistrado, de carácter cascarrabias y energético. Implacable en la ejecución de la ley. Lawrence Redding, pintor joven y muy atractivo por su simpatía. Reeves, mayordomo del señor Prothero. Slack, inspector de policía de Much Benham. Stone, estudioso arqueólogo de paso en St. Mary Mead. Raymond West, notable escritor sobrino de la señorita Marple. Carolina Weatherby, otra vieja chismosa vecina del repetido pueblo, lugar de la acción de la novela. Capítulo 1. Es difícil saber exactamente dónde empieza esta historia, pero he elegido cierto miércoles, a la hora de la comida en la vicaría. La conversación, aunque no relacionada fundamentalmente con el asunto que nos ocupa, presentó algunos sugestivos incidentes que influyeron más tarde en los acontecimientos. Acababa de trinchar unos pedazos de carne de buey, bastante dura por cierto,
cuando al volver a sentarme observé con un espíritu que mal cuadraba a mi hábito que quien asesinara al coronel Prothero prestaría un buen servicio a la humanidad. Esas palabras pesarán contra usted cuando me encuentre al coronel bañado en sangre, repuso inmediatamente mi joven sobrino Dennis. Mary declarará, ¿verdad, Mary? Y describirá la forma vengativa en que usted blandió el cuchillo de trinchar mientras las pronunciaba. Mary, que consideraba su servicio en la vicaría solo como un primer paso hacia cosas mejores y sueldos más elevados, se limitó a contestar, «Narices», y puso de mala manera delante de Dennis una fuente rajada llena de verduras. ¿Se ha vuelto muy difícil, acaso? Se limitó a preguntar mi esposa con simpatía. No contesté inmediatamente, pues Mary, dejando la fuente de verduras sobre la mesa, me ofreció otra fuente con budín de carne cuyo aspecto no resultaba muy apetitoso. No, gracias, dije. Dejó la fuente en la mesa y se retiró. Es lástima que yo sea tan mala ama de casa, dijo mi esposa con un dejo de pena en la voz. Me sentí inclinado a asentir. Mi esposa se llama Griselda, nombre muy apropiado para la compañera de un pastor, pero ahí termina la adecuación. Nada tiene de humilde o sumisa. Siempre he sustentado la opinión de que los clérigos debieran permanecer solteros. Todavía no comprendo por qué pedí a Griselda que se casara conmigo, al cabo de 24 horas de conocernos. Solo se debe uno casar después de larga meditación, siendo la comunidad de gustos e inclinaciones detalles de suma importancia. Mi esposa es casi 20 años más joven que yo, ciertamente hermosa, totalmente incapaz de tomar cosa alguna en serio y absolutamente incompetente, requiriéndose mucha paciencia para convivir con ella. He tratado en vano de darle una formación espiritual. Ahora estoy más convencido que nunca de que el celibato es el estado perfecto para el clérigo. Se lo he insinuado a Griselda repetidas veces, pero mis palabras únicamente la han hecho sonreír. Si por lo menos trataras de tener algún cuidado, querida, le dije, pues mirando la fuente de budín. Ya lo hago algunas veces, repuso. Sin embargo, creo que las cosas empeoran cuando me ocupo de ellas. Evidentemente no he nacido para ama de casa. Me parece mejor dejar que Mary se encargue de todo y me resigno a sufrir incomodidades y a ingerir comidas aborrecibles. ¿No has pensado en tu esposo, querida?, repliqué en tono de reproche. Siguiendo el ejemplo del diablo al citar las escrituras para sus fines propios, añadí, ella se preocupa de su casa. Imagina cuán afortunado eres al no ser entregado a la voracidad de los leones, me interrumpió Griselda precipitadamente. O quemado en la hoguera, la mala comida, el polvo o las moscas, ¿qué son en comparación? Hablemos del coronel Prothero. Los primeros cristianos tuvieron la suerte de no tener que soportar a tipos como él. Es un viejo bruto y engolado, comentó Dennis. No es extraño que su primera esposa le abandonara. La pobre no pudo hacer nada mejor, dijo mi esposa. No te permito que hables de esa forma, Griselda, observé secamente. Querido, repuso ella con voz cariñosa, háblame de él. ¿Qué sucede? ¿Es algo relacionado acaso con el continuo persignarse de Mr. Hawkes y los gestos que hace tan insistentemente entremezclados con sus palabras? Hawkes es nuestro coadjutor. Hace solamente 3 semanas que está con nosotros. Profesa los puntos de vista de la alta iglesia y ayuna los viernes. El coronel Prothero se opone a toda clase de ritos.
No, esta vez no, aunque habló también de ello. Todo el embrollo se produjo a causa del dichoso billete de 1 libra esterlina de Mistress Price Ridley. Mistress Price Ridley es un devoto miembro de mi congregación. Asistió al primer servicio religioso el día del aniversario de la muerte de su hijo y depositó un billete de 1 libra en la bandeja de las limosnas. Más tarde, al leer la relación de la colecta, se dolió al ver que el billete mayor era uno de 10 chelines. Se quejó de ello a mí y yo observé muy razonablemente que debió haberse equivocado. Ya no somos jóvenes como éramos, le dije con tacto, y los años no pasan en vano. Me extrañó que mis palabras solo sirvieran para irritarla más. Dijo que aquello le parecía muy extraño y que se asombraba de que yo no compartiese su opinión. Se alejó sin saludarme y supongo que se iría con sus quejas a Prod Hero. El coronel es un hombre que se deleita buscándole 3 pies al gato, y esta vez no dejó de hacerlo. Siento que lo hiciera en miércoles, pues dicho día doy clase por la mañana en la escuela parroquial, lo que me causa un agudo nerviosismo y fuerte cansancio. Debe de ser su manera de divertirse, repuso mi esposa con tono de imparcialidad. Nadie acude a él llamándole querido vicario, ni borda horribles zapatillas para regalárselas, ni le obsequia con calcetines de lana en Navidad. Tanto su esposa como su hija están de él hasta la coronilla. Supongo que debe sentirse feliz haciéndose el importante cuando puede. Pero no por ello ha de ofender a los demás, arguí con calor. No creo que se diera cuenta de lo que sus palabras implicaron. Quiere repasar todas las cuentas de la iglesia, por si ha habido algún desfalco, según dijo, empleando estas mismas palabras, desfalco. ¿Cree acaso que yo distraigo los fondos de la iglesia? Nadie sería capaz de pensar tal cosa de ti, querido, contestó Griselda. Estás tan por encima de toda sospecha que ello mismo te daría una gran oportunidad. Quisiera que te apropiaras de los fondos de la SPG. Odio a los misioneros. Me disponía a reprocharle esas palabras, pero en aquel momento entró Mary con un parcialmente cocido budín de arroz. Intenté protestar, pero Griselda dijo que los japoneses siempre comen el arroz medio crudo, sacando como consecuencia que a ello es debida su prodigiosa inteligencia. Me atrevo a decir, prosiguió, que si todos los días de la semana comieras budín como este, los domingos predicarías unos sermones maravillosos. Dios no lo quiera, exclamé, temblando ante la idea de que tal cosa pudiera suceder. Prod Hero vendrá mañana por la tarde y repasaremos las cuentas juntos. Seguí diciendo. Debo preparar mi charla para la agrupación de caballeros de la Iglesia de Inglaterra. ¿Qué vas a hacer esta tarde, Griselda? Mi deber, repuso. Mi deber como esposa del vicario. Té y murmuración a las 4:30. ¿Quiénes vienen? Griselda los fue contando con los dedos con cara de inocencia. Mistress Price Ridley, Miss Weatherby, Miss Hartnell y esa terrible Miss Marple. Me gusta Miss Marple, dije. Por lo menos tiene sentido del humor. Es la peor murmuradora del pueblo, replicó Griselda. Sabe siempre hasta el último detalle, cuanto ocurre y siempre piensa mal. Como he dicho, Griselda es mucho más joven que yo. A mi edad uno sabe que lo peor es generalmente verdad. No cuentes conmigo, dijo Dennis. Bestia, exclamó Griselda. Todo lo que quieras, pero los Prod Hero me invitaron a jugar al tenis. Bestia, exclamó de nuevo Griselda.
Denny se batió prudentemente en retirada y mi esposa y yo nos dirigimos a mi gabinete. «No sé de quién hablaremos durante el té», dijo Griselda, sentándose ante mi escritorio. «Del Dr. Stone y de Miss Graham, supongo, y quizá también de Mistress Lestrange. A propósito, ayer fui a su casa y había salido. Sí, estoy segura de que Mistress Lestrange será buena comidilla para el té. Es tan misteriosa. Se presenta, alquila una casa, apenas si sale alguna vez, ¿no te parece? Le hace a uno pensar en las novelas policíacas. Ya sabes, ¿quién era la mujer misteriosa de hermoso y pálido rostro? ¿Cuál era su pasado? Nadie lo sabía. Había algo ligeramente siniestro en ella. Creo que el Dr. Haydock sabe algo, aunque no lo diga». «Lees demasiadas historias de detectives», observé. «¿Y tú?», replicó. «El otro día, mientras estabas aquí preparando tu sermón, busqué en todas partes la mancha en la escalera. Por fin entré y te pregunté si habías visto el libro. ¿Y qué encontré?». Tuve la debilidad de sonrojarme. «Lo cogí al azar. Una frase me llamó la atención y...». «Ya conozco esas frases», repuso Griselda, y hablando en forma afectada. «Y entonces sucedió algo muy curioso. Griselda se levantó, cruzó la habitación y besó afectuosamente a su esposo. Se levantó, vino hacia mí y me dio un beso». «¿Es algo muy curioso?», pregunté. «Claro que sí», dijo Griselda. «¿Te das cuenta, Len, de que hubiera podido casarme con un ministro, un barón, un rico industrial, 3 subalternos y un pillastre de modales encantadores, pero que te prefería a ellos? ¿No te asombró mi elección?». «Ciertamente sí», repuse. «Muchas veces me he preguntado por qué lo hiciste». Griselda rió. «Me sentí poderosa», murmuró. «Todos ellos pensaban simplemente que yo era maravillosa y naturalmente les hubiera sido muy agradable el conquistarme. Pero yo soy todo aquello que más te disgusta y desapruebas, y pese a ello no pudiste resistirme. Mi vanidad se sintió halagada. ¿Es tan agradable ser un pecado secreto y delicioso para alguien? Te hago sufrir con mis inconveniencias y te excito constantemente, y sin embargo me adoras con locura. ¿Verdad que me adoras con locura?». «Te amo, naturalmente, querida». «Oh, Len, me adoras. ¿Te acuerdas de aquel día que me quedé en Londres y te mandé un telegrama que jamás recibiste, porque la hermana de la esposa del telegrafista tuvo gemelos y se le olvidó transmitirlo? Te pusiste muy nervioso, telefoneaste a Scotland Yard y armaste un considerable revuelo». «Hay cosas que a uno no le gusta que le recuerden. Realmente me porté en forma algo tonta en aquella ocasión». «Si no te importa, querida», dije, «quisiera seguir con la preparación de mi charla». Griselda lanzó un suspiro de irritación, me alborotó el cabello, lo volvió a alisar y dijo: «No mereces que te quiera. Realmente no lo mereces. Tendré un amorío con el artista. Sí, lo tendré. Y piensa en el escándalo que se producirá». «Ya hay bastante en este momento», repuse quedamente. Griselda rió, me dio un beso y se marchó por la puerta-ventana. Capítulo 2. Griselda es una mujer muy irritante. Al levantarme de la mesa yo me sentía en magnífica disposición para preparar una impresionante charla para la agrupación de caballeros de la Iglesia de Inglaterra. Cuando ella salió del gabinete me sentía inquieto y nervioso. Precisamente cuando me disponía a empezar el trabajo,
Lettice Proudhero se dejó caer por mi despacho. Empleo la expresión "se dejó caer" a propósito. He leído novelas en las cuales la gente joven es descrita como rebosante de energía y joie de vivre, la magnífica vitalidad de la juventud. Pero todos los jóvenes a quienes conozco tienen el aire inconfundible de espectros amables. Lettice tenía un especial aspecto fantasmal aquella tarde. Es una muchacha hermosa, muy alta y rubia. Entró por la puerta-ventana, se quitó con aire ausente la boina amarilla y dijo como sorprendida: «Oh, ¿es usted?» Hay un sendero que partiendo de Old Hall cruza los bosques y sale junto a la verja de nuestro jardín, por lo que la mayor parte de la gente, en lugar de dar la vuelta por la carretera y entrar por la puerta principal, abre la valla y penetra en la casa por la puerta-ventana. No me sorprendió que Lettice hiciera esa aparición de esta manera, pero sí me chocó algo su actitud. Si uno va a la vicaría, lo natural es que encuentre al vicario. Se dejó caer en uno de los grandes butacones y se atusó el cabello mirando al techo. «¿Está Dennis por aquí?» «No lo he visto desde que terminamos de comer. Tengo entendido que iba a tu casa a jugar al tenis». «Oh», dijo Lettice. «Espero que no haya ido. No encontrará a nadie». «Dijo que tú le habías invitado». «Creo que lo hice, solo que eso fue el viernes, y hoy es martes». «Miércoles», observé. «¡Qué terrible!», repuso Lettice. «Eso quiere decir que por tercera vez me he olvidado de ir a comer a casa de alguien». Afortunadamente aquello no pareció preocuparle mucho. «¿Está Griselda?» «Creo que la encontrarás en el estudio del jardín posando para Lawrence Reading». «Ha habido considerable barullo a causa de él», dijo Lettice. «Con papá, ¿sabe usted? Papá es terrible». «¿Qué sucedió?», pregunté. «Papá averiguó que él me estaba retratando. ¿Por qué no puedo ser pintada en traje de baño? ¿Por qué no he de poder hacerme un retrato así?» Lettice hizo una pausa y después prosiguió. «Es verdaderamente absurdo que papá le haya prohibido volver a casa. Naturalmente Lawrence y yo nos reímos de ello. Vendré aquí y seguirá pintando mi retrato». «No, querida», repuse. «No puede ser, puesto que tu padre lo prohíbe. Tú tienes la obligación de obedecerle». «Qué pena», dijo Lettice con un suspiro. «Todo el mundo es la mar de aburrido. Me siento verdaderamente cansada de todo. Si tuviera dinero desaparecería, pero debo quedarme porque no tengo ni un penique. Si papá quisiera portarse decentemente y morirse, todo se arreglaría». «No debes decir tales cosas, Lettice». «Pues si no quiere que yo desee su muerte, no ha de ser tan mezquino con el dinero. No me extraña que mamá le abandonase. Durante años he creído que había muerto. ¿Con qué clase de hombre se fugó? ¿Era alguien simpático?» «Sucedió antes de que tu padre se estableciera aquí». «Me pregunto qué habrá sido de ella. Supongo que Anne no tardará en tener amoríos con alguien. Anne me odia. Se porta decentemente, pero me odia. Se está volviendo vieja y no le gusta». Me pregunté si Lettice intentaba permanecer toda la tarde en mi gabinete. «¿Ha visto usted mis discos de gramófono?», preguntó. «No». «Qué pena. Los dejé olvidados en alguna parte. He perdido el perro y tampoco sé dónde está mi reloj de pulsera. Aunque no importa, porque estaba estropeado. Ay, tengo tanto sueño, no sé por qué, puesto que me he levantado a las 11. La vida es muy aburrida, ¿no cree usted? Tengo que irme. A las 3 he de ir a ver la tumba del Dr. Stone». Eché una ojeada al reloj y anuncié que faltaban 20 minutos para las 4. «¿De veras? ¡Qué terrible!
No sé si me habrán esperado o se habrán ido sin mí. Creo que será mejor que vaya y haga algo acerca de ello. Se levantó y se alejó murmurando por encima del hombro. Se lo dirá a Dennis, ¿verdad? Sí, repuse mecánicamente, dándome cuenta demasiado tarde de que ignoraba qué debía decir a Dennis, aunque con toda probabilidad sería algo sin importancia. Me puse a pensar en el Dr. Stone, un conocido arqueólogo que hacía poco tiempo se hospedaba en el Blue Boar y supervisaba la excavación de una tumba situada en unas propiedades del coronel Prothero. Se habían producido varias disputas entre él y el coronel. Me divirtió que se hubiera ofrecido a llevar a Lettice a ver las excavaciones. Se me ocurrió que Lettice Prothero era una muchacha bastante atrevida. Me pregunté cómo armonizaría con Miss Graham, la secretaria del arqueólogo. Miss Graham es una mujer de aspecto saludable, de 25 años de edad, de maneras ruidosas y magníficos colores, que posee un excelente espíritu y una boca que parece contener un exceso de dientes. La opinión del pueblo está dividida respecto a ella. Algunas personas creen que no es mejor de lo que debiera ser, y otros aseguran que es una mujer de virtud de hierro, que se ha propuesto convertirse en la señora de Stone a la primera oportunidad. Es a la vez completamente distinta de Lettice. No me costó trabajo imaginar que las cosas no debían marchar bien en Old Hall. El coronel Prothero contrajo nuevas nupcias unos 5 años atrás. La segunda, Mistress Prothero, era una mujer notablemente hermosa en un estilo extraño. Siempre pensé que las relaciones entre ella y su hijastra no eran muy cordiales. Volví a ser interrumpido. Esta vez se trataba de mi coadjutor Hawks. Quería conocer los detalles de mi conversación con Prothero. Le dije que el coronel deploraba sus tendencias romanas, pero que el verdadero motivo de su visita era completamente distinto. Aproveché la oportunidad para decirle que debía someterse completamente a mis disposiciones. Recibió mis observaciones bastante bien. Cuando hubo partido sentí algunos remordimientos por no apreciarle más. Esos irracionales aprecios y desprecios que uno siente por la gente no son propios de un buen cristiano. Observé que las manecillas del reloj de mi escritorio señalaban las 5:45, clara indicación de que eran las 4:30, y me dirigí con un suspiro al salón. 4 de los miembros de mi parroquia se encontraban allí, con sendas tazas de té en la mano. Griselda estaba sentada detrás de la mesita, tratando de parecer natural, pero por el contrario no podía ofrecer mayor contraste con su pretendido estado de ánimo. Saludé a las invitadas y tomé asiento entre Miss Marple y Miss Weatherby. Miss Marple era una mujer de avanzada edad y cabello completamente blanco, de maneras muy agradables. Miss Weatherby constituye una mezcla de vinagre y simpatía. Miss Marple es la más peligrosa de ambas. Estábamos hablando del Dr. Stone y Miss Graham, dijo Griselda con voz melosa. A Miss Graham le importa un pepino, hubiese dicho Dennis. Estuve tentado de repetir aquellas palabras, pero afortunadamente me contuve. Ninguna muchacha decente lo haría, observó secamente Miss Weatherby, apretando los labios con desaprobación. ¿Qué es lo que no haría?, pregunté. Ser secretaria de un hombre soltero, repuso Miss Weatherby horrorizada. Oh, querida, exclamó Miss Marple. Yo creo que los casados son los peores. Acuérdate de la pobre Molly Carter. Los hombres casados y separados de sus esposas naturalmente, apostilló Miss Weatherby. E incluso algunos de los que viven con sus esposas, murmuró Miss Marple. Recuerdo que... Interrumpí tan desagradables reminiscencias.
Pero en estos días una muchacha puede trabajar de la misma manera que lo hacen los hombres, dije. ¿Y venir al campo y alojarse en el mismo hotel que el jefe? Observó Mistress Price Ridley con voz severa. Y todos los dormitorios están en el mismo piso, susurró Miss Weatherby a Miss Marple. Cambiaron miradas de inteligencia. Miss Hartnell, una mujer alegre y muy temida por los pobres, observó con voz fuerte. Ese pobre hombre morderá el anzuelo sin darse cuenta. Es tan inocente como un niño aún no nacido. Es curioso observar las frases que empleamos. Ninguna de las señoras allí presentes se hubieran atrevido a hablar de un verdadero niño hasta que estuviera ya en la cama, visible para todos. Es desagradable, prosiguió Miss Hartnell con su habitual falta de tacto. Ese hombre debe de tener por lo menos 25 años más que ella. 3 voces femeninas se alzaron inmediatamente haciendo observaciones fuera de lugar acerca del paseo de los muchachos del coro, el desagradable incidente en la última reunión de madres de familia y las corrientes de aire en la iglesia. Miss Marple guiñó un ojo a Griselda. ¿No creen ustedes, dijo mi esposa, que Miss Graham puede solo pensar en su trabajo y no ver en el Dr. Stone sino a su jefe? Se produjo un silencio. Se veía claramente que ninguna de las 4 señoras estaban de acuerdo con aquellas palabras. Miss Marple quebró el silencio golpeando amistosamente a Griselda en el brazo. Es usted muy joven, querida, repuso. La juventud es muy inocente. Griselda se indignó y dijo que no era inocente en absoluto. Desde luego, observó Miss Marple sin hacer caso de la protesta. Usted siempre piensa lo mejor de las personas. ¿Cree usted realmente que ella quiere casarse con ese hombre calvo y aburrido? Tengo entendido que goza de muy buena posición, repuso Miss Marple. Temo que su carácter sea algo violento. Hace pocos días tuvo un disgusto bastante serio con el coronel Prothero. Todas prestaron intensa atención. El coronel Prothero le dijo que era un ignorante. Es muy absurdo y muy propio del coronel, dijo Mistress Price Ridley. Es ciertamente propio del coronel Prothero, pero no sé si será realmente absurdo, observó Miss Marple. ¿Recuerdan a aquella mujer que vino diciendo que pertenecía a la beneficencia y que después de recoger bastante dinero desapareció sin que jamás hayamos vuelto a saber de ella ni de su beneficencia? Siempre nos sentimos inclinadas a confiar en las personas y a creer que son realmente lo que dicen ser. Jamás me hubiera atrevido a pensar en Miss Marple como en una persona confiada. Creo que ha sucedido algo con ese joven artista, Mr. Redding, ¿no es verdad? Preguntó Miss Weatherby. Miss Marple asintió. El coronel Prothero le echó de su casa. Parece que estaba pintando a Lettice en traje de baño. ¡Qué sensación! Siempre pensé que había algo entre ellos, aseguró Mistress Price Ridley. Ese muchacho no deja de rondar por allí. Lástima que ella no tenga madre. Las madrastras no se preocupan como las propias madres. Me atrevo a decir que Mistress Prothero hace cuanto puede, dijo Miss Hartnell. Las muchachas son tan astutas, deploró Mistress Price Ridley. Es muy romántico, ¿verdad? dijo Miss Weatherby. Es un joven muy guapo, pero disoluto, repuso Miss Hartnell. Tiene que serlo. Un artista, París, modelos. No es muy propio retratarla en traje de baño, observó Mistress Price Ridley. También a mí me está retratando, dijo Griselda. Pero no en traje de baño, querida, repuso Miss Marple.
pudiera ser algo peor, dijo Griselda con solemnidad. Picarona, exclamó Miss Hartnell bromeando. Todas parecieron ligeramente sorprendidas. ¿Le habló Lettice de lo sucedido?, me preguntó Miss Marple. ¿A mí? Sí, la vi pasar por el jardín y entrar por la puerta-ventana del gabinete. Miss Marple siempre lo ve todo. Cuidar del jardín es un buen pretexto tras el que ampararse y también la costumbre de observar a los pájaros con unos prismáticos. Sí, algo de ello mencionó, admití. Mr. Hawkes parecía preocupado, dijo Miss Marple. Espero que no haya estado trabajando demasiado. Oh, exclamó Miss Weatherby excitada. Se me había olvidado por completo. Tengo algunas noticias que comunicarles. Vi al Dr. Haydock salir de casa de Mistress Lestrange. Se miraron unas a otras. Quizá está enferma, dijo Mistress Price Rightly. Debe de tratarse de una enfermedad súbita, repuso Miss Hartnell. Pues la vi paseando por el jardín a las 3 de la tarde y parecía estar gozando de perfecta salud. ¿Acaso ella y el Dr. Haydock sean viejos amigos?, observó Mistress Price Radley. Nunca habla de ello. Es curioso, dijo Miss Weatherby, que jamás lo haya mencionado. En realidad, empezó a decir Griselda en voz baja y misteriosa, callando súbitamente. Todas se inclinaron hacia ella. Yo sé la verdad, prosiguió Griselda en tono afectado. Su esposo era misionero. Es una historia terrible. Se lo comieron. Tal como suena, se lo comieron. Ella fue obligada a convertirse en la esposa del jefe de caníbales. El Dr. Haydock formaba parte de la expedición que la rescató. Por un momento, el ambiente fue tan tenso que hubiera podido cortarse con un cuchillo, pero Miss Marple habló con una sonrisa que dulcificaba su reproche. «Picarona», dijo, dándole unos golpecitos de desaprobación en el brazo. «No debe usted decir esas cosas. La gente puede creerlas». El humor parlanchín de la señora se enfrió. 2 de ellas se levantaron para marcharse. Me pregunto si realmente habrá algo entre el joven Lawrence Redding y Lettice Prothero, observó Miss Weatherby. Ciertamente lo parece. ¿Qué cree usted, Miss Marple? No lo creo, no con Lettice. ¿Acaso con otra persona? Pero el coronel Prothero debe haber pensado... Siempre me ha parecido un hombre más bien estúpido, repuso Miss Marple. Es de la clase de hombres a quienes se les mete una idea equivocada en la cabeza y se aferran a ella. ¿Recuerdan ustedes a Joe Brockman, que fue propietario del Blue Boar? Se habló mucho de que el joven Bailey tenía amoríos con su hija, cuando en realidad era con su desvergonzada esposa. Miraba francamente a Griselda al hablar, y yo me sentí invadido por la ira. ¿No cree usted, Miss Marple, dije, que somos dados a soltar demasiado nuestras lenguas? La caridad jamás piensa mal. La murmuración puede causar daños irreparables. Querido vicario, repuso Miss Marple, ha corrido usted muy poco mundo. Temo que al observar a la naturaleza humana tanto tiempo como yo, llegue uno a esperar muy poco de ella. Cierto es que la murmuración puede ser algo equívoco y malo, pero a menudo no está reñida con la verdad. ¿No cree usted? Estas palabras dieron en el blanco. Capítulo 3. Gata desagradable,
dijo Griselda apenas la puerta se hubo cerrado. Hizo una mueca en dirección al camino que habían tomado las visitantes. Me miró y rió. ¿Sospechas realmente, Len, que tengo un amorío con Lawrence Redding? Claro que no, querida. Pero pensaste que Miss Marple lo estaba insinuando y te alzaste galantemente en mi defensa, como un tigre irritado. Por un momento me sentí intranquilo. Un clérigo de la Iglesia de Inglaterra no debiera ponerse jamás en situación que pudiese ser descrita como propia de un tigre irritado. Confío en que Griselda exageraba. Sentí que no podía dejar pasar la ocasión sin protestar. Dije, pero quisiera que fueras más cuidadosa con tus palabras. ¿Te refieres a la historia de los caníbales?, preguntó. ¿O fue quizá la sugerencia de que Lawrence me pintaba al desnudo? Si supieran que poso llevando una gran capa con un alto cuello de pieles que no deja al descubierto el menor pedazo de piel. En realidad es algo maravillosamente puro. Lawrence jamás intenta hacerme el amor. No sé por qué será. Seguramente, como eres una mujer casada... No te hagas el tonto, Len. Sabes muy bien que una mujer joven y guapa, con un marido bastante mayor que ella, es un regalo caído del cielo para un hombre joven. Debe haber alguna otra razón. No dejo de ser atractiva. No querrás seguramente que te haga el amor, ¿verdad? No, dijo Griselda, con mayor vacilación de la que creí necesaria. Si está enamorado de Lettice Prothero... Miss Marple no pareció creer que lo estuviera. Puede estar equivocada. Jamás se equivoca. Esa gata vieja siempre tiene razón. Permaneció en silencio durante un momento y luego se volvió hacia mí mirándome de reojo. ¿Me crees, no es verdad? Quiero decir que no hay nada entre Lawrence y yo. Mi querida Griselda, repuse sorprendido, desde luego que te creo. Mi esposa vino hacia mí y me besó. Quisiera que no fueras tan fácil de engañar, Len. Estás siempre dispuesto a creer cuanto te digan. Es natural que así sea, pero querida, te ruego que tengas cuidado con lo que hablas. Esas mujeres tienen muy poco sentido del humor y lo toman todo en serio. Necesitan cierta inmoralidad en sus vidas, repuso Griselda. Entonces no estarían tan ocupadas buscándola en la vida de los demás. Tras estas palabras salió de la habitación. Miré el reloj y me apresuré a hacer algunas visitas que hubiera debido efectuar antes. El servicio vespertino del miércoles estaba muy poco concurrido como de costumbre, pero cuando salí de la iglesia, después de quitarme los ornamentos, solo vi una señora que estaba contemplando uno de los vitrales, de los que hay algunos magníficos en el templo, digno de ser visitado. Se volvió al acercarme y vi que era Mistress Lestrange. Ambos parecimos vacilar durante un momento. «Espero que le agrade nuestra pequeña iglesia», dije. Estaba admirando ese hermoso vitral. Su voz era agradable y baja, pero muy clara y de pronunciación precisa. Siento no haber asistido ayer al té de su esposa, añadió. Hablamos durante unos minutos más. Era evidentemente una mujer culta que conocía bien la historia de la iglesia y la arquitectura. Salimos y caminamos juntos por la carretera, pues uno de los caminos que conducen a la vicaría pasa por delante de su casa. Cuando llegamos a la verja, dijo placenteramente: ¿No quiere usted entrar y darme su opinión de lo que he hecho? Acepté la invitación. Aquella casa, Little Gates, había pertenecido anteriormente a un coronel anglo-indio.
No pude menos que sentirme aliviado cuando observé la desaparición de las mesas de latón y los ídolos birmanos. Mistress Lestrange la había amueblado con gusto exquisito y daba una sensación de armonía y tranquilidad. Sin embargo, me preguntaba qué había llevado a Mistress Lestrange a St. Mary Mead. Se veía claramente que era una mujer de mundo, lo que hacía aún más extraño que hubiera venido a enterrarse en un pueblo como el nuestro. A la brillante luz de su salita, tuve la primera oportunidad de observarla de cerca. Era una mujer muy alta, su cabello era dorado, con un ligero tinte rojizo, y sus cejas y pestañas oscuras, ignoro si natural o artificialmente. Sí, como pensé, iba maquillada. Lo estaba en tal forma que parecía natural. Había en su cara algo que recordaba a la esfinge, y poseía los más curiosos ojos que jamás haya visto. Eran casi dorados. Sus vestidos eran elegantes y tenía la facilidad de movimientos propia de una mujer bien educada. Sin embargo, había en ella algo incongruente y extraño. Uno sentía que ella era un misterio. Se me ocurrió la palabra que Griselda había usado, siniestra. Era absurdo, naturalmente, pero ¿sería acaso tan absurdo? Un pensamiento cruzó por mi mente. Esta mujer no se detendría ante nada. Nuestra conversación versó sobre temas completamente naturales, cuadros, libros, iglesias antiguas. Sin embargo, tuve la impresión de que había algo más, algo de naturaleza muy distinta que Mistress Lestrange quería decirme. La sorprendí una o dos veces mirándome con vacilación como si fuera incapaz de decidirse. Observé que mantuvo la conversación sobre temas completamente impersonales. No dijo si era casada ni habló de amigos o parientes. Pero sus ojos parecían decir, ¿debo hablar? Quiero hacerlo. ¿No puede usted ayudarme? Comprendí poco después que deseaba que la dejara sola. Me levanté y me despedí. Cuando salía de la habitación volví la cabeza y la vi mirándome con expresión dudosa y vacilante. Un impulso me hizo volver atrás. Si hay algo que pueda hacer por usted... Es usted muy amable, repuso ella vacilando. Ambos permanecimos en silencio. Es algo muy difícil, dijo finalmente. No creo que nadie pueda ayudarme, pero muchas gracias por su ofrecimiento. Salí intrigado de aquella casa. En St. Mary Mead no estamos acostumbrados a los misterios. Tanto es así que cuando crucé la puerta del jardín, alguien se abalanzó sobre mí. Miss Hartnell. Lo hace todo impetuosamente. «Le he visto», exclamó. «Me sentí tan excitada. Ahora podrá usted contárnoslo todo». ¿Todo? Sí, acerca de esa misteriosa señora. ¿Es viuda o casada? Realmente no lo sé. No me lo dijo. Qué raro. Es extraño que no haya mencionado algo casualmente. Parece como si tuviera alguna razón para no hablar. ¿No lo cree usted así? En realidad supongo que no. Como la querida Miss Marple dice, es usted muy poco mundano, querido vicario. ¿Hace tiempo que conoce al Dr. Haydock? No le mencionó y por tanto lo ignoro. ¿De qué hablaron, pues? De pintura, música, libros. Miss Hartnell, cuyos únicos tópicos de conversación son los puramente personales, pareció no creerme. Aprovechándome de su momentánea vacilación sobre la forma en que proseguiría su interrogatorio, le deseé las buenas noches y me alejé caminando rápidamente. Visité una casa en el pueblo y regresé a la vicaría por la puerta de la verja, pasando al hacerlo por el punto de peligro que constituía el jardín de Miss Marple.
Sin embargo, pensé que las noticias de mi visita a la casa de Mistress Lestrange no habían podido llegar aún hasta allí, y me sentí razonablemente seguro. Al cerrar el portillo se me ocurrió ir hasta el cobertizo del jardín que el joven Lawrence Reading utilizaba como estudio, para ver los progresos hechos en el retrato de Griselda. Adjunto un plano que podrá ser útil en vista de lo que más tarde sucedió, en el que solamente constan los detalles necesarios. Ignoraba que hubiera alguien en el estudio. No oí voces que me indicaran lo contrario, y supongo que la hierba amortiguó el ruido de mis pisadas. Abrí la puerta y me detuve asombrado en el umbral. Había 2 personas en el estudio y los brazos del hombre rodeaban a la mujer mientras la besaba apasionadamente. Eran el artista Lawrence Reading y Mistress Proudhero. Volví sobre mis pasos precipitadamente y me refugié en mi gabinete. Tomé asiento en una silla, saqué la pipa y medité. Aquel descubrimiento fue una gran sorpresa para mí, especialmente a raíz de la conversación con Lettice aquella tarde, cuando tuve la impresión de que había algo entre ella y el joven. Además, estaba convencido de que también ella lo creía así. Tuve la seguridad de que ignoraba los sentimientos del artista para con su madrastra. Era un asunto muy desagradable. Rendí a regañadientes un tributo a Miss Marple. Ella no se había engañado y evidentemente sospechaba la verdadera naturaleza de las cosas. Interpreté mal su mirada a Griselda. Jamás se me hubiera ocurrido mezclar a Mistress Proudhero en algo parecido. Era una mujer de quien uno no sería nunca capaz de sospechar. En este punto de mis meditaciones me encontraba cuando un golpecito en los cristales de la puerta-ventana me sobresaltó. Mistress Proudhero estaba de pie junto a ella. Abrí y entró sin esperar a que la invitara a hacerlo. Cruzó rápidamente el gabinete y se dejó caer en el sofá. Me pareció como si jamás la hubiera visto con anterioridad. La mujer dueña de sus sentimientos que yo conocía había dejado de existir, y en su lugar se encontraba una criatura desesperada de respiración afanosa. Pero por primera vez me di cuenta de que Anne Proudhero era hermosa. Tenía el cabello castaño y la tez pálida, y ojos grises y profundos. Estaba como si una estatua hubiese súbitamente cobrado vida. No pude menos de parpadear ante la transformación. Creí que sería mejor venir, dijo. ¿Vio usted? Asentí con la cabeza. Nos amamos, agregó quedamente. No pudo evitar que una sonrisa le asomara a los labios. Era la sonrisa de una mujer que ve algo muy hermoso y maravilloso. Permanecí callado. Supongo que usted lo juzgará mal, sugirió. ¿Cuál cree usted que puede ser mi opinión, Mistress Proudhero? Claro, comprendo. Hablé tratando que mi voz fuera lo más suave posible. Usted es mujer casada, me interrumpió. Oh, ya lo sé. ¿Cree usted que no lo he pensado 1000 veces? No soy mala, no lo soy. Las cosas no son como pudiera usted creer. Me complace oírselo decir, afirmé gravemente. ¿Se lo dirá a mi esposo?, preguntó con temor en la voz. Parece existir la absurda idea de que un clérigo no puede portarse como un caballero, repuse secamente. Me miró agradecida. Soy tan desgraciada, soy tan terriblemente desgraciada. No puedo seguir así, no puedo, y no sé qué hacer. Su voz tenía un tono algo histérico. Usted no sabe cómo es mi vida. He sido desgraciada con Lucius desde el principio. Ninguna mujer puede ser feliz con él.
Quisiera verle muerto. Es horrible, pero ciertamente lo quisiera. Estoy desesperada. Se sobresaltó y miró hacia la puerta-ventana. ¿Qué ha sido eso? Me parece haber oído a alguien. Quizás sea Lawrence. La puerta-ventana no estaba cerrada como yo creía. Salí y pasé la mirada por el jardín, pero no vi a nadie. Sin embargo, estaba casi convencido de haber también oído algo. Cuando volví a entrar en la habitación, la señora Prothero estaba inclinada hacia adelante con la cabeza agachada. Era el vivo retrato de la desesperación. No sé qué hacer, repitió. No sé qué hacer. Me senté a su lado y le dije aquello que mi deber me obligaba a decir, tratando de hacerlo con la necesaria convicción, consciente mientras hablaba de que aquella misma mañana yo había expresado mi opinión de que el mundo sería mejor si el coronel Prothero afortunadamente no se encontrara en él. Le supliqué que no obrara impulsivamente. Abandonar su hogar y su esposo era un paso de suprema gravedad. No creo que la convenciera. He vivido lo suficiente para saber que es virtualmente imposible obligar a razonar a una persona enamorada, pero creo que mis palabras le proporcionaron cierto consuelo. Cuando se levantó para marcharse, me dio las gracias y me prometió pensar en lo que había dicho. Sin embargo, cuando se marchó me sentí muy inquieto. Me reproché no haber sabido conocer mejor a Anne Prothero. Me quedaba de ella la impresión de una mujer muy desesperada, incapaz de contenerse. Una vez sus sentimientos habían sido excitados, y estaba desesperada, salvaje y locamente enamorada de Lawrence Redding, un hombre mucho más joven que ella. No me gustó aquel asunto. Capítulo 4. Había olvidado completamente que Lawrence Redding estaba invitado a cenar con nosotros. Me quedé muy sorprendido cuando Griselda entró en el gabinete, avisándome que solo faltaban 2 minutos para sentarnos a la mesa. «Espero que todo esté bien», dijo Griselda mientras yo subía la escalera. «He meditado sobre lo que me dijiste durante la comida, y he pensado en algunas cosas muy agradables para la cena». Puedo decir de paso que nuestra cena sobrepasó ampliamente la afirmación de Griselda de que las cosas iban mucho peor cuando se ocupaba de ellas. La minuta era de concepción ambiciosa y Mary pareció haberse propuesto dejar algunos platos crudos y otros excesivamente cocidos. Ni siquiera pudimos gozar de unas ostras encargadas por Griselda, pues en toda la casa no se encontró nada con qué abrirlas, descuido del que no nos dimos cuenta hasta el momento de comerlas. Llegué a dudar de si Lawrence Redding comparecería. No le sería difícil encontrar una excusa para justificar su ausencia. Llegó, sin embargo, puntualmente, y los 4 nos dirigimos al comedor. Lawrence Redding posee una personalidad innegablemente atractiva. Debe de tener unos 30 años de edad. Su cabello es oscuro, pero sus ojos son de un azul que asombra por su brillo. Es de la clase de hombres que todo lo hacen bien. Conoce muchos juegos, tira magníficamente, es un buen actor aficionado y sabe contar con agrado una historia. Creo que por sus venas corre sangre irlandesa. En mi opinión es un pintor inteligente, aunque mis conocimientos artísticos son limitados. Era natural que esa noche en particular apareciera algo distrait, pero se comportó admirablemente y no creo que Griselda o Dennis notaran algo raro en él. Posiblemente ni yo mismo lo hubiera observado de no haber conocido el caso con anterioridad. Griselda y Dennis estaban muy alegres y contaron diversas anécdotas acerca del Dr. Stone y de Miss Graham, que constituían el escándalo local. Súbitamente me di cuenta, apenado, de que la edad de Dennis está más cercana a la de Griselda que la mía.
Se dirige a nosotros en distinta forma. Yo soy el tío Len, pero ella es simplemente Griselda. Ese pensamiento me entristeció algo. Griselda y Dennis fueron demasiado lejos con sus historias, pero no tuve ánimos para intervenir y para poner orden. Siempre me ha parecido desagradable que la simple presencia de un clérigo pueda hacer comportarse a las personas de una forma no natural en ellas. Lawrence tomó parte animadamente en la conversación. Sin embargo, me di cuenta de que sus ojos se dirigían a mí en varias ocasiones, y no me sentí sorprendido cuando después de cenar se las compuso para llevarme a mi gabinete. Sus maneras cambiaron tan pronto estuvimos a solas. Su rostro se ensombreció. Parecía casi anonadado. «Sorprendió usted nuestro secreto, señor», dijo. «¿Qué piensa hacer?» Pude hablar con mayor claridad a Redding que a Mistress Prothero, y lo hice. Encajó muy bien mis palabras. «Desde luego», dijo cuando hube terminado. «Es natural que diga usted tales cosas. Usted es sacerdote. Mis palabras no encierran sentido ofensivo alguno. En realidad, creo que probablemente tiene usted razón. Pero lo que existe entre Anne y yo es distinto a todo lo demás». Repuse que la gente venía afirmando tal cosa desde el amanecer de los tiempos, y una sonrisa apareció en sus labios. «¿Quiere decir usted que todos creen que su caso es único?» «Quizás sea así, pero hay algo distinto que debe usted creer». Me aseguró que hasta aquel momento nada malo había sucedido. Afirmó que Anne era la mujer más fiel y leal que jamás conociera. Sin embargo, ignoraba lo que podría suceder. «Si se tratara de una novela», añadió tristemente, «el viejo moriría y todos nos sentiríamos felices». Le reproché sus palabras. «No quiero decir que le clavaría un cuchillo en la espalda, aunque estoy dispuesto a agradecérselo fervientemente a quien lo hiciese. Nadie en el mundo puede sinceramente hablar bien de él. Me extraña que la primera Mistress Prothero no le matase. La conocí hace algunos años y me pareció una de esas mujeres peligrosas que jamás pierden la calma. Él anda siempre metiendo las narices donde no le importa, buscando continuos embrollos, peor que el diablo, y con un terrible carácter. No puede usted imaginarse cuánto debe soportar Anne. Si yo tuviera dinero, me la llevaría inmediatamente». Entonces le hablé con vehemencia. Le supliqué que se alejara de St. Mary Mead. Permaneciendo en el pueblo solo contribuiría a hacer a Mistress Prothero más desgraciada aún. La gente hablaría y las murmuraciones llegarían a oídos del coronel Prothero. La única persona que habría de sufrir por ello sería Mistress Prothero. Lawrence protestó. «Usted es el único que está enterado de ello». «Mi querido amigo, usted no conoce el instinto detectivesco de la gente del pueblo. En St. Mary Mead todo el mundo está en el secreto de los más íntimos asuntos de su prójimo. No existe en Inglaterra detective alguno tan sagaz como una solterona de edad indefinida, sin nada que hacer durante todo el día». Admitió que esto era verdad, pero que todos creían que estaba enamorado de Lettice. ¿No se le ha ocurrido que la propia Lettice puede también pensarlo? Pareció bastante sorprendido ante esta idea. Afirmó que Lettice no se preocupaba en absoluto de él, y que no estaba enamorado de Lettice. «Es una muchacha extraña», dijo. «Parece estar siempre ensimismada, pero creo que realmente es una muchacha muy práctica. Creo que su vaguedad no es sino algo fingido. Lettice sabe muy bien lo que hace. Hay en ella algo extrañamente vengativo. Es curioso que odie a Anne. Sencillamente la aborrece,
a pesar de que Anne ha sido un perfecto ángel para ella. Naturalmente no acepté implícitamente sus palabras. Para un hombre enamorado, la mujer de sus sueños es siempre un ángel. Sin embargo, en cuanto yo había podido observar, Anne siempre se había comportado bondadosa y cariñosamente con su hijastra. Aquella misma tarde, el tono amargo de las palabras de Lettice me había sorprendido. Tuvimos que cambiar de tema, pues en aquel momento Griselda y Denis entraron en el gabinete, diciendo que no era justo que mantuviera recluido a Lawrence como si fuera un viejo. «¿Cómo me gustaría que sucediera algo?», exclamó Griselda, dejándose caer en el sofá. «Un asesinato, un robo por lo menos». «No creo que haya por aquí mucho que robar», dijo Lawrence, intentando adoptar un tono ligero como el de Griselda. «A menos que hurtemos la dentadura postiza de Miss Hartnell». «Hace un ruido verdaderamente desagradable», admitió Griselda. «Está usted equivocado al decir que no hay nada que valga la pena robar. En Old Hall hay una maravillosa colección de plata antigua. Creo que vale muchos miles de libras esterlinas». «El viejo probablemente dispararía con su antiguo revólver de reglamento contra quien intentara llevársela», intervino Denis. «Es a buen seguro lo que más le divertiría». «Pero entraríamos armados y le pondríamos manos arriba», dijo Griselda. «¿Quién tiene una pistola?» «Yo tengo una Mauser», repuso Lawrence. «¡Qué excitante!», exclamó Griselda. «¿De dónde la ha sacado?» «Es un recuerdo de guerra», contestó Lawrence. «El viejo Proud Hero estuvo mostrando la plata a Stone hoy», afirmó Denis. «El viejo Stone hacía como si realmente se sintiera interesado». «Creí que se habían disgustado por lo de la tumba», murmuró Griselda. «Ya han hecho las paces», afirmó Denis. «No comprendo por qué la gente ha de enfadarse por una tumba». «Ese Stone me intriga», observó Lawrence. «Creo que debe ser muy olvidadizo. En algunos momentos cualquiera juraría que no sabe nada de su profesión». «Eso es el amor», dijo Denis. «Gladys Graham, dulzura, es usted una ricura. Sus dientes blancos me encantan. Vuele hacia mí y hágame feliz. Y en la posada, en una noche tranquila». «Ya está bien, Denis», le interrumpí. «Debo irme ya», dijo Lawrence Redding. «Muchas gracias por la muy agradable velada, Mistress Clement». Griselda y Denis le acompañaron hasta la puerta. Denis regresó solo al gabinete. Algo sucedió que le había contrariado. Paseaba por la habitación con el ceño fruncido, dando puntapiés a los muebles. Nuestro mobiliario está en bastante mal estado, y es difícil causarle daño adicional, pero me sentí inclinado a protestar. «Ay, lo siento», dijo Denis. Permaneció en silencio durante un momento. «La murmuración es muy desagradable», exclamó con lentitud. Me sentí sorprendido. Denis no acostumbraba tomar tal actitud. «¿Qué sucede?», pregunté. «No sé si debiera decírselo». Mi asombro aumentaba por momento. «Es muy desagradable», repitió. «Ir por ahí diciendo cosas, pero ni siquiera las dicen, sino que las insinúan. No, maldita sea». «Perdón, no se lo diré. Es demasiado desagradable». Le miré fijamente, pero no insistí. No es propio de Denis tomar las cosas a pecho. Griselda entró entonces. «Miss Weatherby acaba de llamar por teléfono», dijo. «Mistress Lestrange
Salió a las 8:15 y aún no ha vuelto a su casa. Nadie sabe a dónde fue. ¿Por qué debieran saberlo? No ha ido a casa del Dr. Haydock. Miss Weatherby lo sabe, pues telefoneó a Miss Hartnell, cuya casa está junto a la del doctor, y que ciertamente la hubiera visto. Constituye para mí un misterio indescifrable saber cuándo come la gente en este pueblo, dije. Deben de tomar sus comidas de pie junto a la ventana para no dejar ni por un solo momento de observar lo que sucede en la calle. Y eso no es todo, prosiguió Griselda divertida. Han hecho averiguaciones acerca de Blue Boar. El Dr. Stone y Miss Graham ocupan habitaciones vecinas. Pero... agitó la mano con el dedo índice extendido. No hay puerta de comunicación entre ambas. Eso debe de haber constituido una sorpresa muy desagradable para algunas personas. Griselda estalló en una carcajada. El jueves empezó mal. 2 de las señoras de mi parroquia decidieron pelearse por los adornos de la iglesia. Me llamaron para poner paz entre ellas. Se trataba de 2 señoras de mediana edad, cada una de las cuales temblaba de ira. De no haber sido algo tan doloroso, hubiera constituido un interesante fenómeno físico. Después tuve que regañar a 2 de nuestros monaguillos por su persistencia en chupar caramelos durante los servicios religiosos, y tuve la impresión de que no me ocupaba de mi cometido en la forma de vida. Más tarde, nuestro organista, que es muy sensible, se sintió ofendido por algo y hubo que calmarle. 4 de mis pobres feligreses se rebelaron abiertamente contra Miss Hartnell, que ciega de ira vino a contármelo. Me dirigía a casa cuando encontré al coronel Prothero. Estaba de magnífico humor, pues en su calidad de juez acababa de confesar a penas de cárcel a 3 cazadores furtivos. «Hay que ser estricto», exclamó casi a gritos. «Es ligeramente sordo y levanta la voz como suele hacerlo la gente que sufre tal defecto». «Firmeza es lo que se necesita hoy. Me dicen que ese pillo de Archer, que salió en libertad ayer, jura que se vengará de mí. Los hombres amenazados viven mucho tiempo», dice el refrán. «La próxima vez que le sorprenda cazando mis paisanes, le enseñaré cuánto me preocupa su venganza. Se procede hoy con demasiada ligereza. Creo que la gente debe arrostrar las consecuencias de sus actos. Siempre me pide que tenga lástima de las esposas e hijos de los acusados. Es una tontería. ¿Por qué debe un hombre escapar a las consecuencias de lo que ha hecho? Simplemente por estar casado y tener hijos. Quien infringe la ley, sea médico, abogado, clérigo, cazador furtivo o un borracho haragán, debe ser castigado por ello. Estoy seguro de que usted es de mi misma opinión, ¿no es verdad? «Olvida usted que existe algo más sublime», repuse. «La piedad». «Y soy un hombre justo», replicó. «Nadie puede negarlo». No contesté. «¿Por qué no responde usted? Me gustaría saber lo que piensa», dijo. Vacilé un instante, pero finalmente decidí hablar. Estaba pensando que cuando mi hora llegue, sentiría no poder alegar en mi favor, sino que he procedido siempre con justicia, porque entonces sería medido con la misma vara. «Bah, necesitamos un poco más de cristiandad militante. Creo haber siempre cumplido con mi deber. Bien, no hablemos más de ello. Esta tarde pasaré por la vicaría. Iré a las 6:15 en lugar de las 6, si no le importa. Debo ver a alguien en el pueblo». «A esa hora me conviene perfectamente». Agitó el bastón y siguió su camino. Al dar la vuelta vi a Hawkes.
Me pareció que tenía aspecto enfermizo aquella mañana. Tenía la intención de regañarle suavemente por varias pequeñas cosas, pero al ver su cara creí que aquel hombre estaba verdaderamente enfermo. Se lo dije, pero él lo negó, aunque con mucha vehemencia. Finalmente admitió que no se encontraba muy bien y pareció aceptar mi consejo de que se metiera en la cama. Comí rápidamente y salí para hacer algunas visitas. Griselda había ido a Londres. Regresé alrededor de las 4:45 en la intención de trazar el borrador de mi sermón para el próximo domingo, pero Mary me dijo que Reading me esperaba en el gabinete. Paseaba agitadamente arriba y abajo de la habitación con aspecto preocupado. Estaba pálido y parecía deshecho. Se volvió cuando entré. He pensado en lo que usted me dijo anoche, señor. No he podido dormir a causa de ello. Tiene usted razón. Debo cortar por lo sano y alejarme de aquí. Mi querido muchacho, repuse. Estaba usted en lo cierto en cuanto a Anne. Solo la haré más desgraciada quedándome. Es demasiado buena. Comprendo que debo marcharme. Creo que ha tomado usted la mejor decisión, repuse. No ignoro que es dolorosa, pero es lo mejor que puede hacer. Vi que pensaba que mis palabras eran muy fáciles de decir por quien no hubiera de sufrir las consecuencias de su acto. ¿Querrá usted cuidar de Anne? Necesita un amigo. Tenga la seguridad de que haré por ella cuanto pueda. Gracias, señor, dijo y me estrechó la mano. Es usted buena persona. Esta tarde me despediré de ella y después seguramente prepare mi equipaje para partir mañana. De nada servirá prolongar la agonía. Muchas gracias por haberme permitido utilizar el cobertizo como estudio. Siento no haber podido acabar el retrato de Mistress Clement. No se preocupe por ello, amigo mío. Adiós y que Dios le bendiga. Cuando hubo salido traté de dedicarme a mi sermón, pero no podía dejar de pensar en Lawrence y Anne Prothero. Tomé una taza de un té bastante desagradable, frío y negro, y a las 5:30 sonó el teléfono. Me informaron de que Mr. Abbott, de Lower Farm, estaba muriendo, y me pidieron que acudiera a su lado sin demora. Inmediatamente llamé a Old Hall, pues Lower Farm se hallaba casi a 2 millas de distancia, y no me sería posible estar de regreso a las 6:15. Jamás he podido aprender a montar en bicicleta. Me contestaron que el coronel Prothero acababa de salir en el coche y me marché diciendo a Mary que salía porque me había llamado y que estaría de regreso hacia las 6:30. Capítulo 5. Eran cerca de las 7 cuando me acercaba de regreso a la puerta de la verja de la vicaría. Antes de llegar a ella se abrió y Lawrence Reading salió. Se detuvo en seco al verme y su aspecto me llamó la atención. Parecía a punto de volverse loco. Sus ojos miraban de una manera extraña. Estaba terriblemente pálido y todo su cuerpo temblaba. Por un instante pensé que debía haber estado bebiendo, pero deseché la idea. «Hola», dije. «¿Venía usted a verme? Siento haber tenido que salir». «Acompáñeme, debo ver a Prothero para tratar acerca de algunas cuentas, pero creo que no emplearemos mucho tiempo en ello». «¿Prothero?», dijo echándose a reír. «¡Ja! ¿Prothero? ¿Debe ver a Prothero? Ya lo verá. ¡Oh, Dios mío!». Le miré asombrado e instintivamente alargué una mano hacia él. Se echó rápidamente a un lado. «No», casi gritó. «Debo alejarme de aquí para pensar. Debo pensar.
Echó a correr y de pronto lo perdí de vista en la carretera que conduce al pueblo. No pude evitar volver a pensar que había bebido. Finalmente meneé la cabeza y me dirigí a la vicaría. La puerta delantera está siempre abierta, pero a pesar de ello pulsé el timbre. Mary apareció secándose las manos en el delantal. «Ay, por fin ha regresado usted», observó. ¿Ha venido el coronel Proudhero?, pregunté. «Espera en el gabinete. Llegó a las 6:15». ¿Ha estado aquí también Mr. Redding? Vino hace unos minutos y preguntó por usted. Le dije que no tardaría en regresar y que el coronel Proudhero estaba aguardando en el gabinete. Entonces dijo que también él esperaría. Debe de estar allí en el despacho. No, no está, dije. Acabo de encontrarle en la calle. No le oí salir. Entonces no habrá esperado más de 2 minutos. La señora no ha regresado de la ciudad. Asentí con aire ausente. Mary volvió a la cocina y yo me dirigí al gabinete y abrí la puerta. Después de la penumbra del pasillo, el sol de la tarde que entraba por la puerta-ventana me hizo parpadear. Di 1 o 2 pasos por la habitación y me detuve repentinamente. Durante un instante me fue imposible comprender el significado de lo que mis ojos vieron. El coronel Proudhero yacía de bruces sobre mi escritorio, en una postura terrible. Sobre el tablero había un charco de sangre que goteaba lentamente al suelo. Con un esfuerzo crucé la habitación. Su piel estaba fría. La mano que levanté cayó pesadamente al soltarla. Estaba muerto, con un balazo atravesándole la cabeza. Abrí la puerta y llamé a Mary. Le ordené que corriera lo más deprisa posible a buscar al doctor Haydock, que vive en la esquina de la calle, diciéndole que había ocurrido un accidente. Regresé al gabinete, cerré la puerta y aguardé la llegada del médico. Afortunadamente, Mary le encontró en casa. Haydock es una buena persona, alto y fuerte, y de facciones nobles. Enarcó las cejas cuando señalé en silencio a través de la habitación, pero como verdadero médico no mostró señal alguna de emoción. Se inclinó sobre el cadáver, examinándolo rápidamente. Después se irguió y me miró. ¿Qué?, pregunté. Está muerto. Murió hace una media hora. ¿Suicidio? No. Además, si se hubiera dado muerte a sí mismo, ¿dónde está el arma? Tenía razón. No había señal alguna por allí del arma homicida. Será mejor que no toquemos nada, dijo Haydock. Voy a avisar a la policía. Alzó el teléfono, explicó el caso con el menor número posible de palabras, colgó y vino hasta el sitio en que yo estaba sentado. Es un asunto feo, muy feo. ¿Cómo lo encontró? Se lo expliqué. Es un asunto muy feo, repitió. ¿Es un asesinato?, pregunté débilmente. Así parece. Quiero decir, ¿qué otra cosa puede ser? Es extraordinario. Me pregunto quién podía estar lo suficientemente resentido con él para matarle. Naturalmente sé que no gozaba de mucha popularidad, pero eso no suele ser razón que explique un asesinato. Hay otra cosa curiosa, observé. Esta tarde me llamaron por teléfono para que acudiera junto a un feligrés moribundo. Cuando llegué a su casa se sorprendieron de verme. El supuesto enfermo goza de magnífica salud y su esposa negó en redondo haberme llamado. Haydock frunció el ceño. Es efectivamente muy curioso. Fue una manera sencilla de quitarle de en medio. ¿Dónde está su esposa? Ha ido esta mañana a Londres. ¿Y la doncella? Está en la cocina, al otro extremo de la casa.
desde donde probablemente no puede oír lo que sucede aquí. Es un asunto muy feo, insistió. ¿Quién sabía que Prod Hero vendría a su casa esta tarde? Habló de ello esta mañana en plena calle en el pueblo, y como de costumbre lo hizo a gritos. Con lo cual todo el mundo se enteró. De todas maneras se hubiera sabido. ¿Conoce a alguien que estuviese resentido con él? El rostro desencajado de Lawrence Redding me vino a la mente. El ruido de unos pasos que se acercaban por el pasillo me evitó contestar. «La policía», dijo mi amigo poniéndose de pie. Nuestras fuerzas policíacas estaban representadas por el agente Hurst, de aspecto importante pero ligeramente desconcertado. «Buenas tardes, caballeros», saludó. «El inspector llegará dentro de un momento. Entre tanto, seguiré sus instrucciones. Tengo entendido que el coronel Prod Hero ha sido encontrado muerto en la vicaría». Hizo una pausa y me miró con fría sospecha, que traté de contrarrestar con mi aspecto inocente. «Nada debe de tocarse hasta que llegue el inspector», dijo, dirigiéndose hacia el escritorio con toda premura. Para conveniencia de mis lectores, adjunto un plano del gabinete. Sacó una libreta de apuntes, humedeció la mina de lápiz y nos miró con aire expectante. Repetí mi historia acerca de la forma en que encontré al muerto. Cuando lo hubo anotado, lo que le llevó bastante tiempo, se volvió hacia el doctor. «¿Cuál fue, en su opinión, la causa de la muerte, doctor Haydock?» «Un disparo que le atravesó la cabeza, hecho a corta distancia». «¿Y el arma?» «No puedo hablar de ella con seguridad hasta que extraigamos la bala, pero me atrevo a decir que se trata de una pistola de calibre pequeño, posiblemente una Mauser del 25. Me sobresalté recordando nuestra conversación de la noche anterior y la declaración de Lawrence Redding. El agente de policía trasladó a mí su fría mirada. «¿Dijo usted algo, señor?» Negué con la cabeza. Las sospechas que yo pudiera albergar no eran sino simples suposiciones, y por tanto debía guardarlas para mí. «¿Cuándo, según su opinión, ocurrió el crimen?» El doctor vaciló antes de contestar. «Lleva muerto poco más de media hora, según me parece. Desde luego, no mucho más tiempo». Hurst se volvió hacia mí. «¿Oyó algo la cocinera?» «Creo que no», repuse. «Pero será mejor que se lo pregunte usted a ella». En aquel momento llegó el inspector Slack, procedente de Much Benham, a 2 millas de St. Mary Mead. Cuanto puedo decir del inspector Slack es que jamás hombre alguno trató tan firmemente de contradecir su apellido. Es un hombre cetrino, nervioso y enérgico, con ojos oscuros que todos lo examinan. Sus modales son rudos y extremadamente molestos. Contestó a nuestro saludo con una ligera inclinación de cabeza. Se apoderó de la libreta de apuntes de su subordinado. Cambió con él unas palabras en voz baja y después se acercó al cadáver. «Supongo que lo habrán revuelto todo», dijo. «Nada he tocado», contestó Haydock. «Lo mismo puedo decirle», afirmé. El inspector examinó detenidamente los objetos que había en el escritorio y el charco de sangre. «Ah», dijo con tono triunfal. «He aquí lo que necesitamos. El reloj rodó cuando él cayó. Sabemos cuándo se cometió el crimen. Las 6:22. ¿A qué hora dijo usted que había ocurrido la muerte, doctor?» «Dije una media hora, pero...» El inspector consultó su propio reloj. «A las 7:05. Hace unos 10 minutos que me llegó la noticia. A las 7:05. El cuerpo fue hallado alrededor de las 7:15. Tengo entendido que le llamaron enseguida.
Digamos que examinó el cadáver a las 7:10. Magnífico. Esto nos da la hora exacta casi al segundo. No puedo garantizar absolutamente la hora exacta, dijo Haydock. Mi opinión no es sino aproximada. Pero es suficiente, señor, es suficiente. Traté de decir algo. Respecto a ese reloj. Excúseme, señor, pero ya le preguntaré lo que quiera saber. Tenemos poco tiempo. Necesito silencio absoluto. Sí, pero me gustaría decirle... Silencio absoluto, repitió el inspector mirándome ferozmente. Enmudecí. El inspector seguía examinando el escritorio. ¿Para qué se habría sentado aquí? Gruñó. ¿Acaso quiso escribir una nota? Hola, ¿qué es esto? Levantó la mano, en la que sostenía triunfalmente una hoja de papel. Estaba tan satisfecho de su hallazgo que nos permitió acercarnos a él y examinarlo. Era un papel carta con el membrete de la vicaría y estaba encabezado 6:20. Querido Clement, empezaba. Siento no poder esperar más tiempo, pero debo... A estas palabras seguía un rasguño producido por la pluma. Está claro como el día, dijo alegremente el inspector Slack. Se sienta a escribir esta nota, el asesino entra por la puerta-ventana y dispara contra él mientras está escribiendo. ¿Qué más podemos desear? Me gustaría decirle... Empecé. Tenga la bondad de alejarse algo, señor. Debo ver si hay huellas de pisadas. Se agachó y apoyándose en manos y rodillas se dirigió hacia la abierta puerta-ventana. Creo que usted debería saber, dije obstinadamente. El inspector se levantó y me replicó con firmeza. Hablaremos más tarde. Les agradecería, caballeros, que salieran de esta habitación. Obedecimos sumisamente. Parecían haber transcurrido ya varias horas, pero en realidad no eran sino las 7:15. Bien, dijo Haydock. Esta es la situación. Cuando ese borrico orgulloso quiera verme, mándamelo a la casa. Adiós. La señora ha regresado, anunció Mary, haciendo una breve aparición. Sus ojos demostraban claramente su excitación. Llegó hace unos 15 minutos. Encontré a Griselda en la sala de estar. Parecía asustada y emocionada al mismo tiempo. Le conté lo sucedido y ella me escuchó con atención. La carta está encabezada a las 6:20, terminó diciendo. Y el reloj señala a las 6:22. ¿Pero no le dijiste que ese reloj adelantaba 1/4 de hora? No, contesté. No tuve oportunidad de hacerlo. No me dejó hablar. Griselda estaba francamente asombrada. Pero, Len, observó, eso hace que el caso resulte extraordinario. Cuando el reloj señalaba las 6:20, eran en realidad las 6:05. Y a esa hora no creo que el coronel Prothero hubiera siquiera llegado aquí. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí los capítulos de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Una disculpa si no se nota mucha diferencia entre la voz de algunas de las personajes mujeres del cuento, pero la verdad son muchas, y me cuesta trabajo emular más tonos, pero bueno, esto empieza de forma interesante. Nuestro narrador es Leonard Clement, el vicario, que para quien no lo sepa, un vicario es un ayudante o sustituto de un párroco. Vive con su esposa Griselda y en su casa también está Mary, que es la sirviente de la casa.
No me gusta esa palabra, pero así viene en la traducción del libro. De igual forma, parece que Dennis, el sobrino de Leonard, pasa mucho tiempo ahí. Leonard parece un poco atareado y da la impresión de que hay varias cosas que le molestan, como algunas actitudes de su esposa, a la que, a costa de eso, ama mucho. Se ve envuelto en situaciones que lo dejan fuera de lugar, como esta reunión de los murmullos, que en realidad son mujeres juntándose a chismear, o como se dice en España, cotillear. Él se llega a sentir muy incómodo por su moral religiosa, pero pareciera que por momentos también quiere entrarle al chisme. Otro momento en el que queda descolocado es cuando Lettice, la hija de los Proud Hero, entra como Juan por su casa a su gabinete y se pone a platicarle sus cosas. Da la impresión general de que el pueblo está aburrido. Todos están buscando qué hacer, cómo darle sabor a su existencia, ya sea teniendo aventuras amorosas o deseándolas, o por otro lado, vigilar y descubrir quién tiene estas aventuras o secretos. Nuestro narrador y protagonista parece solo querer estar tranquilo, pero las personas que lo rodean terminan incluyéndolo en situaciones delicadas. Su posición de vicario no es muy respetada, pues nadie siente pena de hablar sobre temas inmorales frente a él. No digo que debieran sentirla, pero muchas veces así sucede, frente a figuras de autoridad, ya sea religiosa o judicial, por ejemplo. Pero él mismo empieza su relato diciendo que estaría bien que el magistrado Proud Hero no viviera más, ya que hasta de él sospechaba de desfalcar a la iglesia. Sin duda, el carácter de Lucius Proud Hero no era muy agradable. A muchos les caía mal, por decirlo menos. Y bueno, de alguna forma eso influyó en su muerte. Sé que siempre digo que no haré teorías en los libros de esta autora y al final termino haciéndolas, así que en esta ocasión procuraré solo mencionar los puntos que me llamaron la atención. Las hipótesis y teorías ahora se las dejaré a ustedes. Por un lado, es llamativa la actitud de Lawrence al dejar la vicaría, y cuando Leonard regresaba de ese falso llamado, además de la suposición que hace el Dr. Haydock de que el arma homicida era una Mauser, ya que el artista justo había mencionado la noche anterior que tenía una. También es curioso que Griselda no haya estado en casa y que luego Mary le avise a Leonard de que su esposa había llegado hacía 15 minutos. También está la cuestión de Anne Proud Hero y su amorío con Lawrence, descubierto por Leonard una noche antes también. Otras cosas que no están directamente relacionadas, pero que igual son interesantes, son la actitud de Dennis al no querer contarle a su tío lo que lo había puesto tan molesto o indignado después de la cena con Lawrence, ya que Dennis, por lo poco que ha aparecido, no es un chico que se guarde lo que piensa, por más radical que pueda sonar. Y por último, la actitud misteriosa de la señorita Lestrange. Se pone a platicar con el vicario, pero todo el tiempo se le nota indecisa de contarle algo en específico. Al final no lo hace, y además sabemos que desapareció una noche. No sabemos si desde ahí no ha aparecido o solo fue esa noche que no llegó a casa, y esto lo sabemos gracias a los ojos vigilantes de las chismosas. Pero bueno, cuéntenme ustedes. Ahí están los puntos que ahora recuerdo y me llamaron la atención. ¿Ustedes qué piensan que pasó? Cuéntenme en los comentarios. En cuanto a los personajes, me gustó mucho el de Miss Marple, aunque apareció poco en estos capítulos. Lo que decía daba mucho que pensar. Es una mujer algo desconfiada, pero con mucha experiencia, muy observadora de las actitudes de la gente y los comportamientos humanos. Parece que el chisme o cotilleo solo es una pequeña diversión para ella. Ya iremos viendo qué sucede después. Me da curiosidad saber un poco más de este personaje. Por ahora la historia se queda en suspenso. En fin, hasta aquí los comentarios y el video. Espero que lo hayan disfrutado.
Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.